Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas, profe. Buenas, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen estudiando? Ustedes rinden el 22 y el 25 también, ¿no es cierto? Sí, rendimos esas fechas. Ah, bueno. ¿Y cómo es la experiencia de estudiar así? ¿Ya empezaron a estudiar todo o rinden una, después estudian para la otra? Y vamos viendo, más o menos. Tengo un día y un día. ¿Te Como poder, complica estudiar varias a la vez? es que es mucho material, entonces no Y es estamos. todo muy cerquitas, no llegan en 2 días a preparar. Más que nada si hay algo que entender, así que bueno, por eso está bueno esto de ir un poquito todos los días para avanzar un poco, pero bueno, no es fácil. Bueno, como habíamos hablado, la clase del próximo jueves la vamos a usar para consulta, ¿sí? Previo al examen parcial. Igualmente, yo ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, voy a dar otra consulta con otro profesor, por si alguno no llega ese día o se quiere sumar más tarde otra vez, lo puede hacer, ¿sí? Así que yo después les voy a compartir, con el link de la clase esta ya lo tienen, les voy a compartir, si a alguno le interesa, unirse a la clase de consulta de las 6:30, ¿sí? No sé si ustedes después, algunos tienen clases a las 5, pero bueno, si pueden, me parece que siempre está bueno volver a repasar, ¿sí? Bueno, habíamos quedado la clase pasada en los derechos económicos sociales, ¿sí? Los derechos económicos sociales son aquellos que protegen al hombre, pero ya no por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser persona, sino en su rol de trabajador o como miembro de una familia o de un gremio, ¿sí? Me parece que me quedó una chica que no la acepté, que se me borró la solicitud. Sí, Iona, me parece que era. Si le pueden avisar, si vuelve a mandar. Ahí está, ahí está. No sé cómo es esto de... Bueno, los derechos económicos sociales, también llamados derechos sociales o de segunda generación, vienen de la mano del movimiento del constitucionalismo social. ¿Y cuándo fueron incorporados a nuestra Constitución? 1957. Bien, en 1957, ¿y en qué artículo de la Constitución? 14 bis. En el artículo 14 bis, perfecto, ¿sí? Ustedes tienen el cuadrito, ¿sí? Fundamental para resumir todos estos temas. Este artículo 14 bis es la reglamentación de la libertad o el derecho de trabajar, ¿sí? La posibilidad de elegir una actividad para realizar. Ya dijimos que protege al trabajo en cualquier forma, ya sea manual, intelectual, en relación de dependencia o
ejercido en forma independiente y poder disfrutar del rendimiento económico que nos da esa actividad, ¿sí? Vamos a leer, está dividido en 3 párrafos, el artículo 14 bis, ¿sí? En el primer párrafo están los derechos de los trabajadores, ¿sí? En el segundo párrafo están los derechos de los gremios, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son los gremios. Y en el tercer párrafo están los beneficios de la seguridad social, ¿sí? Vamos a ir analizando párrafo por párrafo. ¿Quién puede leer el primer párrafo del artículo 14 bis? ¿Querés que lea, profe? Dale, André. Primer párrafo, ¿eh? Bien. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que se asegurarán al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Bueno, recuerdan que lo que trata la Constitución al reconocer y establecer estos derechos es nivelar, ¿sí?, o proteger un poco la desigualdad que hay en esta relación que se da entre trabajadores y empleadores, ¿sí?, donde hay una parte que es débil en esta relación jurídica que se entabla, que es la del trabajador, ¿sí? Y estos derechos se ejercen frente a los empleadores y también frente a los frente al Estado, ¿sí? El Estado también tiene que velar por el cumplimiento y la protección del trabajo, ¿sí? Y que se respeten estos derechos. Y debe intervenir, ¿sí?, establecer políticas. Si bien el Estado no tiene que a todos asignarnos un trabajo, ¿sí?, porque entonces no habría Estado que resista, ¿sí? Si todos somos y trabajamos para el Estado y todos aportamos una parte de nuestros ingresos para sostener al Estado, ¿sí?, bueno, estaría en déficit total este Estado. Bien. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Sí? En cuanto a la prestación del trabajo, condiciones dignas y equitativas de labor, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que las personas puedan realizar una actividad acorde a sus condiciones, a su capacidad, a sus aptitudes, ¿sí? Y siempre en condiciones de seguridad e higiene, ¿sí? Hoy se habla mucho y se ha avanzado mucho en estudios y hay leyes que hablan de la seguridad y la higiene en el trabajo, ¿sí? Que si una persona va a realizar, ¿sí?, trabajos, por ejemplo, en una obra en construcción, tiene que tener la vestimenta y las medidas de protección adecuadas para hacerlo. Bueno, la higiene es fundamental y fundamental sobre todo en estos momentos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando el trabajador va a trabajar, ¿sí?, hay que cuidar la salud, ¿sí? Porque si no tenemos trabajadores que hacen tareas insalubres, que se enferman, que llevan enfermedades a sus familias, eso demanda un gasto de salud para el Estado, ¿sí? Entonces siempre es mejor prevenir, ¿sí? Y cuando hablamos de las condiciones, de acuerdo al esfuerzo, a la edad de la persona, a las posibilidades, ¿sí? En trabajos forzosos, no es lo mismo que lo haga una persona de 30 años que lo haga una persona de 62, ¿sí? No es lo mismo ciertas tareas que las haga una mujer que está embarazada que una que no lo está, ¿sí? Entonces siempre proteger y cuidar al trabajador, ¿sí?, como un ser único, como su integridad, ¿sí? No queremos trabajadores enfermos, ¿sí? Porque un trabajador enfermo hoy es alguien que después no puede trabajar, ¿sí? Entonces, atender y siempre nunca olvidarnos de que el trabajador es una persona y que hay
que cuidarlo, ¿sí? En todo su ser y tratar de que este trabajador, ¿sí? Si bien necesita trabajar, porque eso lo dignifica, porque eso le hace tener un ingreso económico, que pueda desarrollar sus capacidades, que pueda ser feliz, ¿sí? Como lo vimos, hablamos el otro día. Bien. Me están avisando que me van a cortar la luz, disculpen, pero mañana. Así que zafamos de la clase. Bueno. Bien, la jornada limitada, ¿sí? No puede un empleador tener a un trabajador que trabaje excesivamente, ¿sí? El día tiene 24 horas, no todo es trabajar, ¿sí? No todo es estudiar, mamá, me dice mi hijo. El día hay que repartirlo, ¿sí? Y la persona, el trabajador, tiene derecho también a descansar y a recrearse, ¿sí? Tiene que ser proporcional, ¿sí? La jornada de trabajo con el descanso que se da al trabajador, ¿sí? Cuestiones que a veces, por razones de necesidad y por no contar con opciones, hay muchos trabajadores que aceptan trabajos en los cuales no se cumplen estas condiciones, ¿sí? Por no tener otra alternativa, ¿sí? Bien. Entonces, jornada delimitada de trabajo y el descanso y las vacaciones pagados, ¿sí? El descanso hace al reposo semanal, ¿sí? Tantas jornadas, un día de descanso, y las vacaciones hacen referencia al reposo o al descanso anual, ¿sí? Y esto tiene que estar pago, ¿sí? Los salarios, ¿sí? Se pagan por mes, pero uno no trabaja los 30 o 31 días del mes, ¿sí? Entonces, los días que no se va a trabajar están incluidos en eso, ¿sí? Bien, respecto de la remuneración, ¿sí? La retribución tiene que ser justa, tiene que alcanzar para cubrir los gastos del trabajador y de su familia, ¿sí? Cuando hablamos de gastos, ¿qué gastos tenemos? Gastos de alimentos, vestimenta, educación, ¿sí? El trabajo del trabajador y de su familia, esparcimiento, recreación, ¿sí? Vivienda, ¿sí? Y ustedes verán, ¿sí? Si las retribuciones en los trabajos, ¿sí? Llegan a ser justas o no, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil, ¿sí? La retribución que recibe el trabajador, que sea mínima, ¿sí? Que alcance para cubrir las necesidades básicas. Que no pueda ser disminuido este salario mínimo, ¿sí? Que sea vital, que alcance para las necesidades vitales del trabajador y de quienes viven con él, y la movilidad, ¿sí? La posibilidad de que el salario pueda reajustarse de acuerdo a la inflación, ¿sí? Cosa que pasa bastante en nuestro país, esto de la inflación, pero que el salario se pueda ir reajustando. Para el año pasado, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil para una persona que trabaja 8 horas estaba fijado en 16.875 pesos, ¿sí? Ustedes me dirán, no sé, no me fijé cuál era el de este año, pero... 23.000, 22.300 y pico, lo aumentaron en 7 veces, pero ahora es 22.300, 23.200 en eso. Bien, bueno, ahí tienen, gracias André por la información. Lo que es el monto el que asume el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Ustedes verán, ¿sí? Eso alcanza, ¿sí? Ayer me decían unos alumnos, no, profe, si tenés que pagar un alquiler, ya no te alcanza para nada, ¿sí? Bien. Igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Esto surgió en 1957 tratando de
nivelar las desigualdades que había entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero apunta a que si dos personas realizan la misma tarea, reciban la misma retribución por eso, ¿sí? Sin distinción ni de raza, ni de creencias, ni de ideas políticas, ¿sí? A la igualdad entre iguales por la función que realizan, ¿sí? Por la función, y obviamente se tendrá en cuenta que si uno trabaja más hora que el otro, el que trabaja más va a ganar más que el que trabaja menos, ¿sí? Bien. La participación en las ganancias de la empresa, ¿sí? Esto es considerado como un extra, ¿sí? No está reglamentado, pero se piensa al trabajador como una parte fundamental, ¿sí? En la actividad que emprende el empleador, ¿sí? Y que es una pieza fundamental para llevar adelante el negocio o la actividad. Entonces poder reconocerle, ¿sí? Además de la retribución y el salario que percibe todos los meses, una ganancia extra, ¿sí? Con una participación en las ganancias de la empresa, ¿sí? Y el control en la producción, otro derecho, el control en la producción y la colaboración en la dirección, ¿sí? Esto también tiene que ver con que el trabajador se pueda sentir protagonista, ¿sí? Y miembro de este equipo o de esta actividad y hacerlo sentir una parte fundamental, ¿sí? A veces, muchas veces, son los trabajadores, ¿sí? Quienes advierten ciertos beneficios o ciertos mecanismos o lo que está fallando, ¿sí? Ayer yo mencionaba el ejemplo de un kiosco, ¿sí? Una persona que trabaja en un kiosco y el dueño del kiosco que lo único que hace es el caja, ¿sí? A ver cuánto vendimos, ¿sí? Bueno, este trabajador tiene la posibilidad de, al estar en contacto con los compradores, poder percibir qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, cuáles son sus preferencias, ¿sí? Y aportar todo ese conocimiento al negocio del empleador, ¿sí? Y eso suma. No sé si hay muchos que trabajan acá y si tienen la posibilidad de sentirse parte, ¿sí? O que los hagan sentir parte, pero bueno, aportar todo el conocimiento que todos los trabajadores tienen dentro de una determinada actividad, ¿sí? El poder advertir o descubrir si este trabajador en este sector no funciona, no le gusta, tiene más habilidad para otra cosa, y poder plantearlo a eso en los organismos, ¿sí? De toma de decisiones de una empresa, ¿sí? A eso apunta este derecho de los trabajadores. Bien. No mencioné la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público, ¿sí? La protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Aplica al campo de los empleos privados, ¿sí? En los empleos privados existe la posibilidad de que el empleador pueda decidir prescindir de un trabajador, despedirlo, sin una justa causa, ¿sí? La verdad que o no le dan los números, o no le gusta cómo trabaja, o le cae mal, o es irresponsable, o falta recurrentemente, es mal compañero, lo que ustedes quieren, ¿sí? No le gusta. Entonces puede despedirlo sin una justa causa. En ese caso debe abonarle al trabajador una indemnización, ¿sí? La protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Es una estabilidad relativa, aplica entonces al empleo privado e implica que un empleador puede despedir a un trabajador sin causa, pero con el pago de una indemnización, ¿sí? ¿Queda claro esto?
vuelvo a repetir, alguien que no No, llegó. quedó claro, profe. Quedó No, claro. está claro. Bien, perfecto. Profe, una consulta. Sí, Eh, Victoria. En la punta aparece también otro tipo de los derechos, que es la organización síndica libre y democrática. Sí, esa todavía no llegué, ahora Ah. después. La estabilidad del empleado público, ¿sí? Es una estabilidad absoluta, ¿sí? ¿Quiénes mencionamos en otra unidad que gozaban de estabilidad en los trabajos? Los También. Jueces. Bien, los jueces, ¿sí? Los jueces tienen la garantía de estabilidad o inamovilidad en su función, ¿sí? Una vez designados, no pueden ser despedidos mientras dure su buena conducta, ¿sí? Lo mismo pasa con los empleados públicos, y vamos a volver también sobre esto en la unidad 10, cuando veamos los agentes públicos, ¿sí? El empleado público goza de estabilidad, ¿sí? Es decir, que para despedirlo, ¿sí? Solamente se lo puede hacer con una justa causa, ¿sí? Estabilidad del empleado público solo puede ser despedido con justa causa, ¿sí? Una justa causa que tiene que ser acreditada y probada en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿sí? Que se conoce con el nombre de sumario, y donde se dé la posibilidad al empleado de poder defenderse, ¿sí? Solo en ese caso se puede despedir a un empleado público, ¿sí? Repito, el empleado público, ¿sí? El agente público, que después vamos a hablar en la unidad 10, tiene estabilidad en sus empleos. Solo puede ser despedido con justa causa. Una justa causa que tiene que ser probada en un procedimiento, dentro de un procedimiento administrativo disciplinario que se llama sumario, y donde se tiene que dar la posibilidad al empleado de defenderse, ¿sí? De poder hacer su descargo. Por ejemplo, un docente, ¿sí? Que golpea a sus alumnos, ¿sí? Pega a sus alumnos cuando no saben las respuestas, ¿sí? Los golpea. Bien. Denuncia, ¿sí? Dice, no, tal docente les golpea a los alumnos, ¿sí? Es violento. Muy violento. Bien, se va a abrir un procedimiento administrativo disciplinario, van a tener que aportar pruebas, ¿sí? Va a haber que recabar información, declaraciones de testigos, ¿sí? Y le van a decir, mire, fulanito o fulanita, acá hay una denuncia de que usted golpea a los alumnos, ¿sí? Que tal día, en tal clase, cuando usted preguntó, nadie sabía, y usted se enojó y los golpeó o tiró un borrador y le dio en la cabeza a alguien, o no sé. Bien, tiene que ser probada esa justa causa, ¿sí? Profe, ¿y Sí. tiene una causa así, por ejemplo, que no se presenta al trabajo? Y También, falta también. esa justificación, se la puede... Alguien que, iba a ir por ese ejemplo, muy bien, Victoria, alguien que hace 10 días que no va a trabajar, no avisa, no justifica sus faltas, ¿sí? También se le va a abrir un procedimiento disciplinario, ¿sí? Usted hace 10 días que no avisa, no, pero yo llamé por teléfono, yo mandé una carta de documento, yo mandé un mail, bueno, va a tener la posibilidad, siempre dentro de un procedimiento hay que dar la posibilidad al acusado o al denunciado de poder defenderse, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de las garantías. Bueno, o porque no va a trabajar, o porque hace mal su trabajo, o porque alguien que para hacer bien su trabajo pide que la gente le pague extra, o porque abusa a alguien de autoridad. Bien, montones de situaciones, ¿sí? Porque haya cometido un delito en el ejercicio de sus funciones,
o porque haya cometido un crimen, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Estado, la administración, va a tener que tener gente que es condenada por un delito y obviamente si va preso no va a poder ir a trabajar? Bien, siempre, y esto es lo que quiero que sepan, con justa causa que tiene que ser probada y se tiene que haber dado la posibilidad a la gente, al empleado público, de poder defenderse, ¿sí? Bien, la organización sindical libre y democrática, ¿sí? Esto surge del derecho o la libertad de asociación con fines útiles que enuncia el artículo 14. Es los sindicatos, los gremios, ¿sí? No es obligatorio afiliarse, y es la reunión de trabajadores afines de una actividad, ¿sí? Esos son los sindicatos o los gremios, ¿sí? Una reunión o entidad o asociación organizada que reúne a trabajadores afines, ¿sí? De la misma actividad. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna, profe. Bien. Respecto de las preguntas prácticas para el parcial, ¿sí? Y cómo estudiamos estos puntos que a veces es mucho contenido de este artículo, ¿sí? Un empleador que quiera hacer trabajar a un trabajador, ¿sí? De lunes a lunes, ¿sí? 18 horas por día, ¿sí? ¿Estaría violando alguno de los derechos Sí, que la enunciaban el artículo 14 bis? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí? Ese puede ser un ejemplo, por ejemplo. Repetí el ejemplo, ¿sí? Hay que graficar, ¿sí? O, por ejemplo, Sofía y Franco, ¿sí? Ingresan a trabajar el mismo día para realizar la misma tarea y el jefe le prometió a Franco que como es joven le va a pagar un mejor sueldo, ¿sí? ¿Podría hacerlo? Sí, no, depende, ¿sí? Bien, No. perfecto. No, porque atentaría contra el derecho de igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Bien, así es, para que no se asusten con las preguntas prácticas en el parcial, ¿sí? Son situaciones bien sencillas, la respuesta es clara, ¿sí? No hay opción, ni hay respuestas u opciones tramposas, así que quédense Profe, una tranquilos. consulta. ¿Cuántas preguntas son en total? 10, Ah, 10. son cortas. 7 teóricas y Digo, 3 son pocas. prácticas, ¿sí? No lo sé hacer, pero vamos a practicar hablando. No sé si eso les sirve. Claro, porque en economía tuvimos como un simulacro del parcial, con nota, todo, digamos, Ah, y les copó. no, usted tiene las guías de lectura que nosotros les pasamos, si bien, imagínense que si ustedes saben responder la guía de lectura, recontra van a saber responder el parcial porque tienen opciones, así que es más fácil todavía. Pero bueno, vamos a ir repasando todos los temas y lo que yo les digo siempre, cuando uno estudia, y sobre todo en esta materia, cuando uno tiene que estudiar para un examen de multiple choice, es fundamental poder distinguir, ¿sí? Conceptos e instituciones, ¿sí? ¿Quién hace las leyes? Órgano legislativo. Si hablo de decreto, ¿de qué órgano los dicta? El Ejecutivo. Así, ¿sí? Si es tributo, ¿es lo mismo que impuesto? Sí. Impuesto es una categoría, una clase De tributo. ¿sí? Si yo hablo de los derechos de importación y exportación, estoy hablando de un impuesto Nacional. nacional, externo, ¿sí? Después, ¿es lo mismo Estado que nación? No. ¿Puede haber Estado sin nación o nación sin Estado? Puede haber Estado sin nación, pero no nación sin Estado. Bien, bueno, vieron, es muy simple. Eh,
Y nosotros venimos haciendo todo este trabajito de repasar, bien que yo me pongo intensa y repetitiva, pero bueno, esta es la idea, ¿sí? Ir, que vaya quedando. Así Lo que pasa bueno. es que así se fija más. O sea, Sí, porque uno sin darse cuenta repite y... Claro, vas repitiendo y vas repasando lo que vos ya dijiste y, o sea, es como que es más fácil. Exacto, vas graficando, ¿sí? Por eso también para mí ayudan los cuadritos, ¿sí? Que me lo hago yo para dar la clase, pero eso también ayuda, ¿sí? Esta división de poderes o división de funciones que nos acompaña toda la materia, ¿sí? Esta jerarquía de normas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál vale más? ¿A quién le hacemos caso? ¿Sí? El presidente dicta un DNU, ¿sí? Bueno, es casi como una ley, ¿sí? O sea que eso nos obliga a todos. Artículo 19 de la Constitución y el principio de legalidad, ¿sí? Pero lo que hace el presidente, que tiene que firmarlo con todos los ministros y el jefe de gabinete, después tiene que ir a controlarse para ratificarlo. A la Cámara De Legisladores. Al Congreso de la Nación, ¿sí? A la Comisión Bicameral Permanente, para que esto que tendría que haber dicho el órgano legislativo, pero que no lo pudo decir porque había circunstancias apremiantes que imposibilitaban seguir con el trámite de las leyes. Bueno, a ver si el Ejecutivo se le fue la mano, ¿sí? Por así decirlo, o actuó, ¿sí? Dentro de márgenes legales. Sí, Lautaro. Con respecto a eso, lo que vimos en la clase pasada, eso de las limitaciones de los derechos, es la restricción esa al tipo de derecho de libertad como era esto de los que se quejaban últimamente la gente, de poder salir a la calle, que no tiene, que el DNU no tiene más poder que la ley. Es eso lo que vimos en la clase pasada, que limita a los derechos de acuerdo Sí. si ese derecho perjudica a otro. Bien. Los derechos, enuncia el artículo 14, se ejercen conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿sí? De ahí decimos que los derechos son relativos, ¿sí? Hay algunos que dicen que, al menos por ahora, la libertad o el derecho de libre pensamiento sería un derecho absoluto, ¿sí? Hasta ahora nadie puede meterse adentro de nuestras cabezas y decir, esto lo puedes pensar, esto no lo puedes pensar, ¿sí? Pero sin dudas que para vivir en un orden justo en esta sociedad es necesario que los derechos estén condicionados o reglamentados, ¿sí? Que es el ejercicio del poder de policía. Y eso tiene que hacerlo el órgano legislativo, el Congreso, ¿sí? Pero el Poder Ejecutivo, ¿sí? Atento a esta situación de pandemia, de necesidad de urgencia, dictó estos decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque si él, en vez de dictar esta norma, hubiese mandado un proyecto de ley al Congreso, probablemente el virus se hubiese propagado y no, el sistema sanitario hubiese colapsado inmediatamente y muchas personas hubiesen fallecido, ¿sí? Como uno pudo ver las experiencias de otros lugares en el mundo, ¿sí? Es por eso que, fundamentado en proteger la salud pública, se limitaron, se restringieron aún más, digamos, nuestros derechos, ¿sí? Yo puedo circular, ¿sí? La libre circulación, ¿sí? Por la calle, por la vereda, ¿sí? Puedo ir caminando por la vereda, si no grito, no insulto, no le escupo a nadie, no le tiro cosas por la cabeza a nadie, ¿sí? Pero siempre bajo ciertas conductas o con ciertas limitaciones, ¿sí? A ver, si uno va corriendo por la calle propiamente dicho, por la calle, ¿quién circula? Los que van motorizados, ¿sí? Los que van en bicicleta, en auto, en moto, en colectivo, ¿sí? El transporte público. Y en eso sí hay una limitación o un condicionamiento propio de la vida en sociedad, ¿sí? Pero ahora,
por esta situación de pandemia, se ven aún más restringidos o limitados nuestros derechos en pos de poder proteger la salud pública, ¿sí? Ya por ahí hablamos, bueno, pienso que después de un año y 3 meses, no solamente hay que cuidar la salud pública, sino que hay que cuidar el trabajo de todos los habitantes, ¿sí? Y cómo compensamos. Apunta mucho a la ciudadanía, ¿sí? A la responsabilidad individual, ¿sí? Pero para eso yo pienso que primero tiene que haber un Estado que sea muy consciente de que es imprescindible, ¿sí? Y sumamente necesario poder educar, ¿sí? Porque no todos tenemos la misma concepción de responsabilidad, ¿sí? Ni todos tenemos las mismas necesidades o podemos hablar con otro y decir, che, ¿a vos qué te parece? No todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? Ustedes hoy están pudiendo acceder igualmente a la educación y hay chicos que no lo pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, es una humilde opinión, es lo que tenemos, hay que cuidarse, hay que ser respetuoso del otro siempre, en cualquier circunstancia. Y bueno, y vamos viendo a ver cómo seguimos. Bueno, alguien que lea el artículo 14 bis, el segundo párrafo. ¿Quién puede leer? Yo lo leo, profe. Dale, a vos. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Perfecto. Bueno, estos son los derechos de los gremios, ¿sí? De esta reunión o asociación de trabajadores afines. ¿Qué derechos tienen los gremios? Uno, concertar convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Son acuerdos, ¿sí?, entre representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores de determinado sector o actividad para mejorar, ¿sí?, las condiciones de trabajo, ¿sí? Le dan algunos días, algunos regímenes que tienen, por ejemplo, licencias especiales que otros no contemplan, ¿sí? Por nacimiento de hijo, por ahí algunos regímenes equiparan la licencia por paternidad a la de maternidad, mejores condiciones de prestación o mejores condiciones de pago según si tienen título universitario o no, tienen título secundario o no. Bien, y lo que tienen estos convenios colectivos de trabajo es que benefician a todos los trabajadores del sector, aun cuando no hayan participado del acuerdo, ¿sí? Ya dijimos que la afiliación a los gremios es libre, ¿sí? La afiliación a los sindicatos es libre, pero no obstante los acuerdos celebrados por los representantes gremiales, con los sindicatos, con los empleadores, benefician a todos los trabajadores de la actividad, ¿sí? Para eso, estos acuerdos tienen que estar homologados por la autoridad, que generalmente es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? No sé si alguien tiene algún familiar o algo que trabaje en algún lado y le llame la atención algún beneficio de estos que surgen de los convenios colectivos, ¿sí? Por ahí a veces cambian por fallecimiento de personas, ¿sí? Si muere un hijo, si sos actividad de tal cosa te dan 10 días, si sos trabajador de otra actividad te dan 15 días. Y generalmente los días por licencias, ahí se puede ver gráficamente. No sé. Sí, yo trabajo en un estudio contable y hago la parte de sueldos, o sea que por ahí la parte de gremios y convenios la tengo vista y la mayoría te dan beneficios también con respecto a veces, si nace un hijo te dan o más días, si fallece un familiar te pagan algunos convenios, salarios, si es un familiar directo,
A lo mejor, no sé, falleció tu esposa y te corresponden, o tu papá o tu mamá, y tenés 8 días el pago de 8 jornales. La categorización, o sea, según la categoría, tu tarea a realizar, tenés tu propia categoría. Si la empresa tiene que tomar gente, siempre se tiene en cuenta el personal antes de tomar una persona nueva para algún cargo que pueda ir ascendiendo dentro de la empresa. Así que hay varias cosas. Bien, para que uno a medida que va conociendo el trabajo pueda ir creciendo dentro de la misma empresa o la misma actividad y pueda ir haciendo carrera, se dice, ¿sí? Hoy soy personal de limpieza, mañana estoy en la mesa de informes, pasado puedo tener alguna decisión para tomar, ¿sí? Y eso que va complejizando el trabajo, la actividad, que va asumiendo más responsabilidad, generalmente viene con el incremento salarial, ¿sí? De la mano. Bien, bueno, ese es uno de los derechos de los gremios, ¿sí? El otro es recurrir a la conciliación y al arbitraje, ¿sí? En caso de conflictos entre los trabajadores y los empleadores, poder arribar a una solución pacífica de los conflictos sin tener que acceder directamente a la justicia. Como nosotros vimos, el órgano judicial es aquel que interviene mediante el dictado de sentencias en la resolución de conflictos y que a veces suele ser un poco otros tiempos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que las partes, mediante la conciliación, acuerden directamente una solución o recurran al arbitraje, ¿sí? Sometan este conflicto o este debate a la decisión de un tercero, ¿sí? De un árbitro, que tiene que ser también imparcial, para poder resolver un conflicto, ¿sí? Bien, el derecho a huelga, ¿sí? Seguramente han escuchado alguna vez el derecho a huelga o se asimila, ¿sí? En los diarios a paro, ¿sí? Paro de transporte, paro de docentes, paro de camioneros, paro de, no sé, el rubro que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué es la huelga o el paro? ¿Sí? Es la medida de fuerza que se ejerce en forma pacífica, puede consistir en medida de fuerza que se ejerce en forma pacífica y que consiste en la abstención de los trabajadores de trabajar, ya sea con asistencia al lugar de trabajo o sin asistir al lugar de trabajo, pero con el fin de poder obtener mejoras, ¿sí? En las condiciones de trabajo, ¿sí? Y esta abstención de trabajar es una forma de querer presionar al empleador para poder conseguir estos beneficios o mejoras, ¿sí? Los que viven en Rosario, la semana pasada tuvimos paro de transporte, ¿por qué? Porque los choferes exigen estar vacunados contra el COVID, ¿sí? Paros y huelgas, ¿sí? Porque requieren aumento de salario, ¿sí? Eso también se ve bastante, ¿sí? Pero es pacífica, ¿sí? Porque nosotros algunas veces, y me preguntaban otros alumnos, ¿qué pasa cuando hacen paro y cortan las calles y incendian neumáticos? Y bueno, ojo que los derechos son limitados, son relativos, y mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Así que yo no puedo, porque no voy a trabajar, cortar la calle, ¿sí? Y impedir la libre circulación de los demás, ¿sí? O que otro pueda, por esa vía, poder llegar a su trabajo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? En realidad no se debería, lo pueden hacer. Claro, eso, y esto lo vamos a ver después cuando veamos la unidad 15. Eso es un conflicto de intereses y un conflicto de derechos, ¿sí? Entre estos trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga, que se estarían extralimitando, ¿sí? Y estas personas que quieren circular libremente, ¿sí? ¿Y quién tiene que poner orden ahí? El Estado, ¿sí? La administración. El Estado a través de
una fuerza de seguridad para poner orden, ¿sí? Tiene que decir, bueno, usted se quiere quejar, vaya a la vereda, ¿sí? Pero bueno, a veces nos encontramos con un Estado bastante ausente, ¿no? No sé si porque, no sé qué pasa ahí. Pero bueno, al menos uno, ¿sí? En lo personal, yo no sé si las huelgas sirven o no sirven. Siempre creo que hay un tercero indefenso que sale herido de esa relación que no tiene nada que ver. Pero bueno, es lo que yo pienso. Profe, ¿los trabajadores de servicios públicos pueden hacer las huelgas también? Bien, acá, los trabajadores de servicios públicos, como todos los trabajadores, por el derecho que les reconoce la Constitución, tienen el derecho de huelga, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Para los servicios públicos esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios públicos esenciales? Los servicios sanitarios y hospitalarios. La producción y la distribución de agua potable, gas y energía eléctrica, ¿sí? Y el control del tráfico aéreo. Imagínense si ahora a todos los enfermeros se les ocurre hacer un servicio público esencial, ¿sí? Más aún en estas instancias que estamos viviendo. Estos trabajadores de servicios públicos esenciales pueden ejercer el derecho de huelga, pero previo a esto tienen que garantizar la prestación de guardias mínimas, ¿sí? Imagínense, el año pasado hubo huelga de los controladores aéreos. Imagínense si se van todos, se abstienen de trabajar y se van todos a sus casas, ¿sí? Y hay choque de aviones en el espacio aéreo. ¿Qué podría pasar? Una tragedia, no sé qué podría pasar, no sé cómo podría terminar eso. No se sabe ni dónde caerían, ni cómo caerían, ni cuánto territorio, ¿sí? Afectarían a personas, ¿no? Obviamente. Bien, para los trabajadores de servicios públicos esenciales también tienen el derecho, pueden ejercer este derecho de huelga con la condición previa de garantizar la prestación de guardias mínimas, ¿sí? O sea que si los trabajadores de la empresa de energía eléctrica quieren hacer huelga, ¿sí? Y media ciudad se queda sin luz y bueno, alguno tendrá que ir a reparar, ¿sí? No se puede irse. No se puede dejar que el agua deje de potabilizarse, ¿sí? No llegue agua podrida a todos, porque eso haría que la población se enferme y eventualmente el Estado, ¿sí? Que es quien tiene a su cargo y es titular de la prestación de estos servicios, por más que después encomiende a un tercero el ejercicio, no podría permitirlo, ¿sí? Tiene que cuidar a toda la población. Bien, y lo otro, el otro derecho de los gremios es las garantías de los representantes gremiales, ¿sí? Conocido como la tutela sindical o la tutela gremial, ¿sí? Quienes asumen el rol de delegados gremiales, ¿sí? Y asumen la defensa de los derechos de él y de sus compañeros trabajadores, gozan de esta tutela sindical, ¿sí? Con lo cual, el empleador no puede tomar contra estos delegados medidas que afecten la libertad, ¿sí? O represalias por el ejercicio de esta tarea, ¿sí? Generalmente, quienes asumen el rol de delegados, a veces tienen que ir y pueden perder el eje y la tranquilidad y la paz cuando tienen que exigir o pedir algo por sus compañeros, y esto no tiene que ser tomado como represalia, ¿sí? De hecho, no se puede despedir a quienes ostenten este cargo, ¿sí? Porque se estaría violentando la libertad de acción
de los delegados de gremiales y la defensa de los gremios en los sindicatos y de la actuación de estas asociaciones u organismos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Profe, yo no entendí lo de arbitraje. Bien, el arbitraje es un medio de resolución de conflictos pacífico, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre trabajador, trabajadores y empleador o empleadores, ¿sí? Tienen la posibilidad de acceder a estos mecanismos antes de ir a la justicia, ¿sí? Tienen este derecho de poder llegar a un acuerdo entre ellos mismos a través de la conciliación o someter la decisión a un tercero, a un árbitro que sea imparcial, por supuesto, ¿sí? Antes de ir a la justicia. Lo que tiene otro tiempo y otra informalidad, ¿sí? Porque podemos hacer una reunión hoy, una reunión mañana con el árbitro, pero tratar de buscar una solución pacífica y con otros tiempos, ¿sí? Que no sea ir a la justicia, donde hay un procedimiento reglado y tiempos que demoran por ahí la solución. ¿No suelen hacerse en la Secretaría a veces de Trabajos las conciliaciones? Así es, así es. ¿Quedó más o menos, Cami? Sí, sí, gracias. De nada. Bien. Bueno, vamos ahora a leer el tercer párrafo del artículo 14 bis. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, profe. Dale, Estefanía. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los intereses con participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso de una vivienda digna. Perfecto, Estefanía, gracias. Bueno, estos son los beneficios de la seguridad social, ¿sí? Un seguro social, me estaba yendo de cosas, un seguro social obligatorio, ¿sí? Acá no tenemos en la Argentina un seguro social integral, como sí funciona en otros países, pero sí tenemos distintos seguros por el riesgo, ¿sí? Entonces, aquellos que se quedan sin empleo pueden solicitar a estas entidades, por ejemplo al ANSES, el seguro de desempleo, ¿sí? O el seguro de riesgo de trabajo, ¿sí? Están como parcializados, no tenemos un seguro social integral que cubra todas estas contingencias de la vida de una persona, pero sí existen discriminados por riesgo, ¿sí? Las jubilaciones y pensiones móviles, ¿sí? Ustedes saben que todos aquellos trabajadores que tienen sus empleos registrados, parte de sus salarios el Estado se los quita y ustedes tienen que aportarlos como aporte jubilatorio, ¿sí? ¿Para qué? Para ustedes hacen esta actividad y parte de lo que ustedes ganan va como aporte jubilatorio a una caja, ¿sí? Que depende de quién, ¿sí? Puede ser o la ANSES, que es el organismo nacional, o la caja de jubilaciones de la provincia, o las cajas municipales, ¿sí? Estos aportes jubilatorios, ¿sí? No es que yo hoy doy 200 pesos y se guardan en una cajita a mi nombre, sino que todos esos aportes de los trabajadores en actividad sirven para abonar las jubilaciones y las pensiones, ¿sí? Las jubilaciones que son los haberes que perciben aquellas personas que se hayan retirado de la vida laboral, ¿sí? Porque llegaron a cierta edad y cumplieron con ciertos requisitos, ¿sí? Acá
para el Estado Nacional, ¿sí? En el ANSES, para tramitar una jubilación, las mujeres tienen que tener 60 años de edad y los hombres 65. Y tienen que tener 30 años de aportes o de servicios trabajados, ¿sí? Sí, Victoria, ¿qué ibas a preguntar? Sí, una pregunta. Viste que dice que estos refieren no solo a los trabajadores, sino a todos los habitantes del país. O sea que estos beneficios son para todos, por más que no trabajes o no. ¿Dónde dice eso? El apunte. O estoy entendiendo mal, quizás. Espera, ¿pero dónde estás vos? En beneficio de la seguridad social. ¿Pero en qué párrafo? ¿En el de seguro social obligatorio? Claro, arriba dice que los beneficios de la seguridad social refieren no solo a los trabajadores, sino a todos los habitantes del país. Exacto, espera. Lo mal yo. Bien, ¿por qué? Porque en realidad el aporte de los trabajadores y la administración que hace, por ejemplo, el ANSES de estos fondos, ¿sí? También se paga los seguros de desempleo, las asignaciones, ¿sí? Por hijo, licencias por maternidad, ¿sí? Todo esto también lo afrontan con lo recaudado por los trabajadores en actividad, ¿sí? Lo que pasa es que si seguimos sumando, si seguimos restando trabajadores y seguimos sumando beneficios, ¿sí? Para gente que no aporta, ¿sí? Llega un momento que el sistema no va a resistir, ¿sí? Está bien. Bien, esto basado también en la solidaridad como valor enunciado en estos derechos, ¿sí? Bien. Y no sé si alguno tiene algún jubilado, conoce algún jubilado, amigo, familiar. Sí, mis abuelos son jubilados. Bien, bueno. Ya trabajaron, decidieron que no trabajan más, ¿sí? Entonces acceden a la jubilación. Cobran, un haber jubilatorio para poder disfrutar, ¿sí? de este tiempo, ¿sí? Poder subsistir después de todo el esfuerzo que han hecho. Las pensiones, ¿sí? Son el haber que se reconoce a aquellas personas o derechohabientes de algún trabajador, ¿sí? Ya sea activo o jubilado, ¿sí? Por ejemplo, los cónyuges o los convivientes, ¿sí? Cuando uno de los dos fallece, el otro puede percibir la pensión, ¿sí? No es lo que le hubiese correspondido al trabajador como jubilación, sino que implica un porcentaje menor, ¿sí? Y estas jubilaciones y pensiones tienen que ser móviles. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Que deben reajustarse y que tiene que haber un equilibrio entre la jubilación, ¿sí? Que percibe un trabajador retirado y lo que está cobrando el trabajador en actividad, ¿sí? Un docente jubilado tiene que percibir, tiene que haber cierto equilibrio entre lo que percibe y lo que hubiese cobrado si hubiese seguido trabajando. ¿Bien? Esto, si bien la ANSES, por ejemplo, prevé reajustes semestrales, creo, a veces queda muy desfasado, y ahí vienen los llamados juicios de reajuste, ¿sí? Donde como yo quedé muy abajo con la jubilación, ¿sí? Hay que demandar al Estado, ¿sí? Y al ANSES para que me pueda aumentar y decir, si yo estaría trabajando, cobraría 50, y este Estado me está pagando 28. ¿Sí? A eso apunta la movilidad. Bien, y los beneficios que hacen a la protección de la familia, ¿sí? Porque para la Constitución no se concibe a un habitante, ¿sí? Sin familia, ¿sí? Y se entiende que la familia es la célula básica y célula fundamental de esta sociedad. Y entre los beneficios
de la familia están el acceso a una vivienda digna, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que el Estado tenga que venir y comprarle a cada uno una vivienda, sino que tiene que establecer políticas que puedan permitir el acceso a viviendas, planes, bueno, líneas de crédito, ¿sí? Para que todas las personas puedan acceder a una vivienda propia. La defensa del bien de familia, ¿sí? La tutela de la casa habitación o de la casa familiar, ¿sí? Que se considera básica a la hora de que un deudor sea llevado a juicio, por ejemplo, ¿sí? Nunca se puede atacar, ¿sí? O se puede quitar ese bien de la propiedad del trabajador, de las personas, ¿sí? Una especial defensa o protección a la casa familiar. Y la compensación económica familiar, que son las asignaciones familiares, ¿sí? El plus que los empleadores o el Estado abonan a los trabajadores por estar casado o no, por tener hijos menores o no, por tener algún familiar con discapacidad, ¿sí? También, estas son las asignaciones familiares y este plus que se da al trabajador que tiene una familia, ¿sí? Para fomentar estas familias como células básicas o fundamentales de este Estado argentino, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Bueno, pasamos a los derechos colectivos, ¿sí? O de tercera generación, ¿sí? Los que están en la última clasificación de los derechos constitucionales en su aparición por el tiempo, ¿sí? Los últimos que aparecieron y que vienen de la mano del constitucionalismo internacional. Estos derechos están relacionados con el valor de la dignidad humana, ¿sí? Y protegen bienes colectivos, ¿sí? Bienes que nos interesan a todos en particular y a todos en general. Fueron incorporados en la reforma de 1994 en los artículos 41 y 42 de la Constitución, ¿sí? ¿Quién es el titular de estos derechos? Es difuso, se dice, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pertenece a todas las personas, a grupos de personas que quieren unirse en defensa de alguno de estos derechos, ¿sí? Y a la sociedad en todo su conjunto, ¿sí? ¿Y frente a quién se pueden hacer valer o ejercer estos derechos? Frente al Estado y frente a los particulares. Vamos a leer el artículo 41, ¿sí? Donde están enunciados los derechos ambientales. ¿Quién puede leer el artículo 41? Bueno, profe, lo leo yo. Nadie se ofrece. Están tímidos hoy, ¿qué les pasa? ¿Están muy concentrados estudiando? Bueno, dale a vos. Vaya Ok. Lo leo. pensando quién va a leer el 42 después. Dale. Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprender las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará Manca un segundo, que está mi perro, estoy en el patio con el solcito y está mi perra acá. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica y a la información de educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Bien, perfecto, a vos. Bueno, acá tenemos los derechos ambientales, ¿sí?
proteger el ambiente o el medio ambiente, ¿sí? La mayoría de ustedes nació, es de una generación que ya viene con esta conciencia del ambiente y del medio ambiente y que fueron enseñados, ¿sí? Se les enseñó y fueron educados para cuidarlo y tienen otra conciencia que antes no existía, ¿sí? El derecho a un ambiente sano para que podamos disfrutarlo, ¿sí? El derecho de un ambiente sano viene de la mano de buena salud, viene de la mano a una vida más próspera, más larga, no solo para cuidar hoy, sino que en todo lo que hagamos, ¿sí? No poder comprometer el mañana, ¿sí? Yo hago lo que quiero, sí, en 20 años me muero, ¿sí? No, se trata de generar una conciencia más allá, ¿sí? Y de cuidar el planeta y el ambiente como de todos, ¿sí? Y de poder disfrutarlo limpio y sano para asegurar a todos los que vienen después, ¿sí? Y esto no es solo un derecho, es también un deber, ¿sí? Todos tenemos el derecho a un ambiente sano y todos tenemos el deber de preservar. ¿Y qué eran los deberes? ¿Obligaciones? Bien, son obligaciones hacia el bien común, ¿sí? Vienen, esperen que quiero ver si sigo por el... Bueno, dice que en caso de daño ambiental, ¿sí? Hay que obligarse a recomponerlo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir recomponer? Recomponer es es volver las cosas al estado anterior, ¿sí? Lo que en materia ambiental a veces suena difícil, ¿sí? Yo talo árboles, bueno, puedo plantar nuevos, de acá que crezca va a pasar, ¿sí? Contamino el río, bueno, no es tan fácil recomponerlo, ¿sí? Produzco un agujero en la capa de ozono y no la puedo coser, ¿sí? Entonces, si bien el principio fundamental es recomponer y es volver las cosas al estado anterior, ¿sí? Si esto no es posible, tendrán que repararlo. ¿Y cómo se repara el daño al medio ambiente? ¿Sí? Mediante el pago de una indemnización, mediante la aplicación de sanciones a aquellas personas, empresas, fábricas que dañen el medio ambiente, ¿sí? Con la consecuente, ¿sí? Pago de dinero, ¿sí? Donde a veces, para el negocio de algunos, ¿sí? Prefieren, es menor el costo económico, ¿sí? De pagar esta suma de dinero que dejar de producir, ¿sí? Por eso, por ahí pueden haber otros controles u otras sanciones. Es obligación del Estado educar en materia ambiental, ¿sí? Y de dictar normas que protejan el medio ambiente. Y esto es una facultad concurrente, ¿sí? Cuando hablamos de una competencia o facultad o atribución concurrente, en el reparto que hace la Constitución, decíamos que las concurrentes eran las que pueden ejercer tanto el Estado Nacional como las provincias, ¿sí? Y desde siempre se puede educar, desde que un niño es niño, ¿sí? No tirando las cosas en el piso, no tirando los residuos en el piso, en el espacio público, apagando las luces que no usamos, ¿sí? Y que yo he reaprendido, ¿sí? Cuando mis hijos hicieron el jardín, ¿sí? Y volvemos a todo esto que aprendimos en el jardín de infantes y que lo arrastramos toda la vida, ¿sí? El cuidar el agua, ¿sí? Nosotros no sabemos lo que es tener problema de agua, la mayoría, ¿sí? En otros lugares no hay agua, ¿sí? Una vez alojamos un chico que venía de Sudáfrica, ¿sí? A jugar al rugby, y hace muchos años, yo era chica. Y nos sorprendió porque se pasó a bañar y era un segundo, cerraba
otro segundo volví a cerrar, tienen una conciencia del cuidado y del no tener, ¿sí? Que a veces uno por tener en demasía no presta atención, ¿sí? Pero yo creo que hay un cambio cultural en todo esto, ¿sí? En esto de hacer circular, ¿sí? De no tener cosas de más, de poder dar, de poder reciclar, de separar los residuos, de las empresas también, ¿sí? Buscar gente que pueda reciclar estos residuos, los peligrosos, los patológicos, los informáticos, y que se hagan obras al respecto, ¿sí? Que se puedan plantar árboles, que se puedan condenar y atacar las quemas, ¿sí? Por más que una persona diga, bueno, es mi casa, ¿sí? Dentro de mi casa hago lo que quiero, ¿no? Pero vos estás perjudicando, estás dañando el ambiente, ¿sí? Sin duda creo y celebro que vamos por otro camino, ¿sí? Antes uno, o yo al menos me encontraba con gente que ensuciaba, que tiraba cosas en la calle, que hoy no lo veo tanto. ¿Qué hacemos con esto de que donamos las tapitas? Me pasó la última vez que fui a la playa que se me voló una bolsita de plástico y pobre, un nene de 4 años le dijo, mamá, mira, esa señora tírala. Yo quedaba como la dañadora del medio ambiente hasta que, no, pobre, la madre me vio que yo estaba corriendo la bolsa porque se me había volado. Pero bueno, fue un nene el que advirtió eso y se ve que estaba bien aprendido. Bien, también. Pero bueno, esto de cuidar, de ver qué podemos hacer, imagínense ustedes qué van a hacer una vez que aprueben derecho constitucional y administrativo con la carpeta, ¿sí? La van a quemar, la van a reciclar, hay mucho, yo creo que hoy en día hay mucha información, hay mucha conciencia de esto y de verdad lo celebro y hay un cambio, el cual por supuesto hay que seguir promoviendo, pero bueno, a veces hay digamos, sujetos poderosos que prefieren hacer negocio a cualquier precio, ¿sí? Bueno, pues la puede ir a repasar. Eso quise hacer yo con mis carpetas. Y un día la presté a una, tenía muy linda, la había armado con todo esmero, y viste cuando te dicen, ¿le puedo prestar tu carpeta a fulanito? Y fulanito se recibió y hizo un asado con mi carpeta, casi me muero. No me lo querían contar porque para mí fue una tristeza tan grande. Me hubiese invitado al asado, por lo menos. Ni eso, mira. Nadie me decía, yo decía, devuélvame la carpeta. Bueno, nadie me quería blanquear lo del asado. Y no me invitaron. Muy bien, Hago, sí. Bueno. Bien, bueno, prohibir el ingreso de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radioactivos, ¿sí? O sea, no querer ni que el gobierno ni que cualquier particular pueda vender, digamos, y comprometer el medio ambiente de nuestro país, de este estado, ¿sí? Así que bueno, estar muy atentos todos con eso, ¿sí? Y todos a cuidarlo, ¿sí? El derecho y el deber, ¿sí? También la preservación del patrimonio natural, del patrimonio cultural, ¿sí? Cuando dicen que determinado inmueble es patrimonio histórico y por lo tanto hay que preservarlo, hay que cuidarlo, no se puede demoler. ¿Qué más? Bueno, la información y la educación ambiental ya lo dijimos, utilizar racionalmente los recursos, también se empieza a promover cuando hay especies en vía de extinción y se enseña, digamos, para el cuidado y se hace saber y ver qué puede aportar uno, y hay asociaciones que tienden a la protección también y a la defensa de estos intereses, ¿sí? Bueno, estos son los derechos ambientales, ¿sí? Y ahí tienen la diferencia entre recomponer, que es volver al estado anterior, que no siempre es fácil en materia ambiental, o la de reparar, ¿sí? Reparar poniendo, ¿sí? Pagando mediante sumas de dinero.
Bien, artículo 42. ¿Quién puede leer el artículo 42? Yo lo leo si quieres, profe. Dale, Agus. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la construcción de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Perfecto, Agus, muchas gracias. Bueno, estos son los derechos de los consumidores y usuarios. Distinguimos la palabra de consumidor cuando nos referimos a los bienes, ¿sí? Y usuarios cuando hablamos de servicios, ¿sí? Acá lo que se buscó es también tratar de defender y poder achicar la desigualdad que hay en esta relación entre los productores de bienes y servicios, que son la parte fuerte en la relación, ¿sí? Y los consumidores y usuarios, que son la parte débil, ¿sí? Así como los derechos económicos sociales vinieron a tratar de proteger al trabajador, ¿sí? En la relación con los empleadores, acá pasó lo mismo, pero con los consumidores y los usuarios, ¿sí? Que son, sin duda, la parte débil en una relación con los productores de bienes y servicios, ¿sí? Hay muy pocas posibilidades, ¿sí? En la relación que se da de a veces poder negociar, ¿sí? Ustedes van a comprar unas zapatillas, ¿sí? Y, bueno, estas son las zapatillas, cuestan esto y se terminó, ¿sí? No hay posibilidad, ¿sí? Pueden a lo mejor elegir la forma de pago, ¿sí? Lo pago al contado, lo pago en efectivo, lo pago con tarjeta, 3 cuotas, 2 cuotas, con interés, sin interés. Pero en general, ¿sí? Es poco el poder, digamos, de negociación. Son más bien contratos en donde los productores de bienes y servicios imponen sus condiciones, ¿sí? Imponen las condiciones del contrato y si el consumidor o el usuario quieren aceptar el bien o el servicio, lo toman como viene y si no, lo dejan, ¿sí? No sé si alguno ha ido a algún banco alguna vez a hacer algún trámite, a querer abrir una caja de ahorro, una cuenta corriente, ¿sí? No hay posibilidad de negociación de un contrato con un banco, ¿sí? Ya los contratos vienen prescritos, tipo formularios, ¿sí? Son larguísimos, tienen la letra así de chiquitita. Yo me río porque voy y me dice, firma acá, firma acá, firma acá. Le digo, y leer no puedo, porque no te dan ni el tiempo material para que uno pueda leer lo que está firmando, ¿sí? Si bien uno a veces se lleva una copia, o te la mandan por mail o queda ahí en una carpeta, pero ¿es esto o guardar la plata abajo del colchón? ¿Sí? O si van a comprar, por ejemplo, ya más inversión, ¿sí? Quieren ir a comprar una moto, quieren ir a comprar un auto. Cero chance de negociación. El auto vale tanto y usted firma este contrato que ya está inscrito. Es un PDF que no hay posibilidad de negociarlo y solamente puede estar los espacios vacíos para completar los datos del comprador, ¿sí? O sea, sin duda hay una relación en donde hay una desigualdad total, ¿sí? Hay un gran abuso por parte de los productores de bienes y servicios, y se trata de proteger a la parte débil, que son los consumidores de bienes y los usuarios de servicios, ¿sí? ¿Cómo? Estableciendo que debe garantizarse el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, no podrían vendernos algo que nos haga mal, ¿sí? Y en su caso, cuando uno va
a comprar un medicamento, por ejemplo, tiene que estar especificadas cuáles son las contraindicaciones, ¿sí? O no pueden los comerciantes tener a disposición de los compradores alimentos que están, productos alimenticios que están vencidos, ¿sí? O las farmacias, por ejemplo, tampoco medicamentos vencidos, ¿sí? Porque eso afectaría la salud de los trabajadores, de los consumidores y usuarios. Me quedé con los trabajadores, de los consumidores y usuarios, ¿sí? Tiene que haber protección de la seguridad de los intereses económicos, ¿sí? Bueno, a ver, un poco de razonabilidad, ¿sí? Y si yo estoy pagando esto que vale tanto, y tiene que valer lo que dice que vale, ¿sí? Tiene que haber una relación entre la calidad y el precio. Tiene que haber información adecuada, ¿sí? Información verdadera, ¿sí? ¿Qué sienten ustedes cuando ven las publicidades en la televisión? ¿Les parece que va por ese lado? No, en la tele te venden cajitas de colores, todo lindo, todo maravilloso, todo fantástico. Y no todo es así. Las fotos que te muestran de los productos, después lo vas a ver y son una porquería de una calidad malísima. O te venden el cuento cada vez menos, ¿no? Pero debo decirlo que cuando yo era chica ahora, pero antes después te tragaba una pastilla y adelgazaba 55 kilos, ¿sí? Podías morir, pero eran a esa relación que eran increíbles. Bueno, ahora te venden los polvitos esos que dicen que pones en la comida y son también maravillosos, te dejan el pelo, la piel, las uñas. Bueno, hay todavía, ¿sí? Por eso hay que estar atento y uno como consumidor y usuario se tiene que educar para eso y cuidarse uno, porque el negocio del comercio, de los servicios, ¿sí? No nos va a cuidar tanto, ¿sí? Hay de todo, como siempre. Pero bueno, hay que estar atento y hay que dar la posibilidad también, la libertad de elección, ¿sí? Por eso cuando no hay elección y existen los famosos monopolios, ¿sí? Ya sean naturales o legales, tiene que haber un control por parte del Estado, ¿sí? Para evitar los abusos, para evitar que el servicio sea lo que tiene que ser, que se cobre una tarifa adecuada. Bien, que se trate equitativa y dignamente a todos los consumidores, ¿sí? Siempre, ¿sí? Con respeto, todo. O sea, este viene a comprar un paquete de arroz y el otro viene y no me gustó la cara, y bueno, lamento, pero no le puedo negar el producto que le acabo de vender al otro, ¿sí? Bien, y es un deber del Estado, ¿sí? Proteger también estos derechos. Un segundo. Bien, establecer un marco legal para la defensa de la competencia, que pueda ser leal la competencia, ¿sí? Que puedan participar todos los que ofrecen los productos, que haya control de los monopolios legales, de los monopolios naturales, ¿sí? Asegurar la calidad y la eficiencia en los servicios públicos, ¿sí? Que vamos a hablar después en la unidad 11, ¿sí? El Estado debe velar porque sean con calidad y eficiencia, ¿sí? Hay que cuidar al consumidor, hay que cuidar al usuario, ¿sí? Y así lo tienen que ver también las personas que se dedican a eso, a producir, a comercializar bienes, a prestar servicios, ¿sí? Que esta persona, que este consumidor valga, que el respeto al otro, que esté contento, que el producto le haya servido y si le dio uno fallado, bueno, actuar en consecuencia y poder reparar el error, porque acá nadie que no se equivoca, ¿sí? Pero cómo actuamos frente a eso. También están permitidas la constitución de las asociaciones, ¿sí? En defensa de los consumidores y usuarios, y el Estado debe promover, ¿sí? Porque ahora con las redes es más fácil, y no sé si ustedes ven, dice, fulanito me estafó, a alguien le pasó lo mismo, menganito me vendió esto que no sirve, a alguien más le pasó,
Y hay mecanismos institucionales para la defensa de estos derechos, ¿sí? Que son las defensorías del consumidor, ¿sí? Donde a veces muchos conflictos después pueden terminar en un juicio, pero porque el productor, el distribuidor, ¿sí? No siempre, ¿sí? Hay un cuidado, ¿sí? Entonces eso genera un enojo, genera un resentimiento y después queremos ir por todo, ¿sí? Simplemente porque el error, que a veces se puede reparar inmediatamente, no gustó, ¿sí? Y cómo nosotros nos comportamos frente a eso, y comercios que vienen a meter en el medio a personas que no son las que se tienen que hacer cargo por eso, ¿sí? El de poder, bueno, a ver, voy al súper, veo que hay mercadería vencida, bueno, voy y le aviso al responsable, che, mirá que tenés la góndola, para evitar, ¿sí? Tratar de ser solidario, de ser buen ciudadano, porque no todos miramos lo mismo, ¿sí? A mí me pasa todo el tiempo, pobre, me encuentro con gente que no ve bien y me dice, ¿me puedes decir la fecha de vencimiento de esto, de esto? Ustedes miran, eso tiene que ver con cuidar la salud, con cuidar los intereses económicos, ¿sí? Llego a la caja, yo tengo memoria fotográfica, ¿sí? Entonces cuando veo que pasa y pasa otro precio, digo, no, mirá que está publicado, en general encuentro una respuesta amigable, ¿no? Pero bueno, también sé que la cajera no tiene la culpa, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que empezar también por hacer valer estos derechos, ¿sí? Sé que a veces uno no quiere perder el tiempo, pero bueno, frente a los que hacen negocio, ¿sí? El que uno no quiere perder el tiempo, el que otro no, hace que la otra parte se vaya agrandando también un poco más, ¿sí? Pero bueno, así que los invito yo en la vida de ustedes, en la vida doméstica, a que puedan hacer valer estos derechos, a que los conozcan, siempre por el camino del respeto, por el camino de la buena educación, no hace falta agarrarse las trompadas, ¿sí? Uno planteando bien y uno encuentra, ¿sí? Yo cuando mi hijo era más chiquito y por ahí tenía más tiempo, he recibido millones de productos fallados, cuando compraba paquetes de pañales que me decían que traían 12 y encontraba 11, o me venían 2 rotos, llamaba a los 0800 y siempre hay políticas, y era subsanado el error. Después me traían a mi casa un paquete entero nuevo, pero bueno, no sé, tiene que ser una decisión, ¿sí? Y tiene que dedicar el tiempo para eso, ¿sí? Pero bueno, estos derechos, como les digo, están para poder achicar la desigualdad que existe y la protección de la parte débil en esta relación que se da entre consumidores y usuarios y productores de bienes y de servicios, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna experiencia para contar, porque a veces uno, pobre, siempre el que atiende el teléfono generalmente no puede hacer nada por nosotros. A mí una vez me pasó con un paquete de harina Blancaflor que estaba no vencido, pero no leudó. Hice el reclamo, me regalaron 3 paquetes más y bueno. Bien. Eso lo hice una vez, y también cuando mis hijos eran chicos, ahora también tengo tiempo, pero cuando eran más chicos era de controlar siempre que las cosas vinieran y llamar al 0800 y reclamar si había algo que no estaba en condiciones o venía mal, o por ahí no era, a veces el color pasa actualmente, sí. Cuando compras por ahí algo de algún hot sale o algo, y cuando te llega no es lo que vos habías comprado, entonces sí. Encargarte de hacer ese reclamo y es un derecho, uno lo paga, te corresponde. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó el año pasado que compré materiales porque estuve refaccionando y
Me vendieron cosas que no tenían. Y me avisaron cuando llegó el flete a la puerta de mi casa, me decían, esto no te lo traje porque no hay. ¿Cómo que no hay? Y Bueno, a así mí miles de cosas. Y, bueno. me pasó con una plancha, una vuelta en Falabella en su momento. Cuando la abrí le faltaba una porción, una parte de la plancha. Bien, en general, a veces con la compra de electrodomésticos o eso te avisan que tenés 3 días para probarlo, cambio directo. Si no, Sí, si no sí, funciona. pero a este le faltaba, la plancha andaba, le faltaba un pedazo, o sea, un soporte que traía la plancha. Y bueno, me daban 2 opciones, plancha no había, o me descontaron 600, 700 pesos en la plancha. Así bueno, que pero hay que ver si a vos te servía o no, si tenías manera de repararlo por tu cuenta, ¿no? No, sí, porque es un soporte que traía aparte, la plancha, que es para purificar cuando tiene mucho sarro el agua. Es lo mismo, la pongo sobre una bandeja, sobre una asadera de horno con una rejilla, o sea, tenía solución. Pero bueno, sí, eso lo he hecho, o a veces cuando tenés que reclamar, en su momento eran Telecom, ¿te acordás? Que siempre tenías problemas. Bueno, entonces ahí también era siempre llamar, hacer un reclamo, mandar una carta, ir hasta el correo central, que creo que ahí funciona la comisión de comunicación. La comunicación exacto. El centro de comunicaciones, ir a hacer el reclamo, o sea, tenía la opción de quedarme y esperar a que me lo solucionaran o tener que reclamar. Y bueno, bien. El servicio te lo cobraban igual, entonces era... Claro. Bueno, a veces pasa eso. ¿Cuántos hoy Internet, que es como un bien de primera necesidad, y hay gente que pasa días sin Internet y después le viene la factura con el mismo precio, ¿no? Y es la falta de opciones también que tenemos, que es lo que hablabas del monopolio. O sea, nosotros acá no podemos elegir si queremos Litoral Gas, la EPE, Aguas Provinciales o el servicio de Telecom. Nosotros que eran acá los teléfonos fijos. En Puebla nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos una cooperativa, dependemos pura y exclusivamente de la cooperativa, que a la vez depende pura y exclusivamente de la cooperativa de Villa Gobernador Galvez, que a la vez depende pura y exclusivamente de la EPE o del servidor que le da la internet. Yo, por ejemplo, con personales tengo un drama de hace 4 meses que se la voy a ganar. Pagué a través de Mercado Pago la línea de mi hijo. No fue un gran monto, pero bueno, en mi economía en estos momentos es un monto. Claro, entonces lo explico, mandé 50 mails a 3 tipos de direcciones, a Facebook, a Twitter, a todo, para que ellos me reconozcan mi pago, que después de más o menos de hablar con 15 chicas, la última me solucionó el problema diciendo que Mercado Pago, cuando yo tipié, tomó mal un número. Entonces impactó en una línea que gracias a Dios no tiene, dueño, o sea, no está en usuario. uso. Exacto, no tiene usuario. Entonces estoy ahora a la espera, porque la última fue ayer, por 96 horas de que impacte con una transferencia a mi línea. Mientras tanto, yo estoy exigiendo un reintegro también, porque hace 3 o 4 meses que esa línea está como suspendida o le han quitado datos y todo lo demás, porque está pagado. El resto de los meses ellos me lo tomaron y solamente esa viene como arrastrándose con las otras. Así que bueno, igual yo la voy hasta la última en ese sentido. Me parece muy bien. Igual quiero rescatar esto que voy a decir. No es mucha plata o no es mucho dinero, pero están coartando tu libertad de elección, de que vos, a lo mejor no era mucho, pero a lo mejor vos hubieses elegido gastarlo en otra cosa. ¿Sí? Entonces, tampoco. Y por ahí son 200 pesos, ¿sí? Pero si son 200 pesos mal pagados de Lucía y de todos los que estamos acá, para la empresa es una fortuna que le viene de arriba, ¿sí? Entonces hay que estar atento a eso, ¿sí? Todos tenemos que cuidar, porque nadie va a cuidar nuestro bolsillo mejor que nosotros, ¿sí, Caro? También una de las últimas, hace más o menos un mes, acá en mi cuadra regalan los cables de Telecom.
mi barrio no tiene internet, yo sí porque soy de otra línea, pero mi barrio no tiene internet y igualmente le tienen que seguir pagando y no se lo volvieron a conectar. Bien, bueno, Y los ahí reclamos se hacen todos los días, porque a ver, hay un montón de chicos y tienen clases virtuales. totalmente. Está bien, acérquense si tienen algún conflicto a la Defensoría del Pueblo, si son empresas de servicios públicos, como es Telecom, a la Comisión Nacional de Comunicaciones a hacer el reclamo que funciona, ¿sí? Porque una vez que le tiran las orejas de arriba, ¿sí? Porque estos entes reguladores son los ojos del Estado puestos a controlar la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Y en general tienen bastante, digamos, receptividad y eficiencia, pero bueno, todo tiene que empezar por nosotros, ¿sí? Que somos los directos en la relación, ¿sí? Así que bueno, los invito por este camino, ¿sí? A la defensa de los derechos, a conocer cuáles son los derechos, ¿sí? Exigir que les expliquen, ¿sí? Que les digan, que les den las opciones, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, con esto terminamos el punto 2, ¿sí? Tendríamos que pasar al punto 3 de la unidad rápidamente. Vamos a dar, aunque sea el artículo 18, y explicar las garantías. ¿Qué eran las garantías? Ya habíamos dicho que eran las garantías. ¿Se acuerdan que lo definimos en el primer punto de la unidad? ¿Sí? ¿No eran declaraciones? Herramientas, medios. Los derechos. Bien. Son los instrumentos de seguridad, ¿sí? Las herramientas, los medios para lograr el ejercicio efectivo de los derechos, ¿sí? Y tenemos, por una parte, las garantías del artículo 18, ¿sí? Y las de los artículos 43, ¿sí? Vamos a leer, yo igualmente les pasé este cuadro, creo, ¿se ven? Donde tienen resumidas, enunciadas, las garantías del artículo 18, ¿sí? Vamos a ir explicando brevemente, y ustedes tienen enunciadas en el programa el debido proceso, ¿sí? La garantía del juez natural, ¿sí? Y la aplicación de la ley penal más benigna. ¿Bien? ¿Quién puede leer el artículo 18? Si querés lo leo. Genial, Brisa, dale. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. Perfecto, gracias, Lisa. Bueno, dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿sí? Nosotros vimos quién hace las leyes, ¿sí? El órgano legislativo, y vimos que las leyes rigen para el futuro, ¿sí? ¿Desde cuándo es obligatorio una ley? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, profe?
¿Desde cuándo son obligatorias las leyes? Desde que son publicadas. Bien, en principio, esa es como la norma residual. En principio, desde el día en que la misma ley lo determine, ¿sí? Porque el Congreso puede dictar hoy una ley y decir que recién va a ser aplicable u obligatoria para el año 2022, ¿sí? Si no dice nada la ley, que en general no dice nada, es a los 8 días siguientes al de su publicación en el boletín oficial. ¿Y esto por qué? Porque hay una presunción que surge en el Código Civil y Comercial, donde para lograr un orden y un justo y una convivencia en paz en la sociedad, las leyes se presumen conocidas por todos, ¿sí? Si bien no creo que nadie vaya a leer todos los días las leyes que son publicadas, pero esto es una norma previa para una convivencia en paz, ¿sí? Y además se presume que la persona desde los 10 años de edad ya puede advertir si algo está mal, ¿sí? Ya a los 10 años una persona tiene la capacidad o el discernimiento para darse cuenta de que si yo voy a la casa de un amigo y me llevo un juguete de él sin que él sepa, eso no está bien, ¿sí? Bien, entonces, las leyes rigen para el futuro, ¿sí? Y nadie puede ser condenado ni penado, si no se puede aplicar una pena, una sanción, por una conducta, ¿sí? Anterior a la sanción de la ley, ¿sí? A la entrada en vigencia de la ley. Esa es la ley previa al hecho, ¿sí? Sí, a partir del mes de junio, ¿sí? Se dispone una ley que todas las personas que asistan a los encuentros por Meet tienen que tener obligatoriamente las cámaras encendidas, ¿sí? Hoy los que no encendieron las cámaras no pueden ser penados por eso, ¿sí? Sino que a partir de esa fecha, ¿sí? Nadie puede ser penado por una conducta anterior, ¿sí? A la sanción de una ley, ¿sí? Las leyes rigen para el futuro. Salvo en materia penal, donde existe la excepción de la aplicación de la ley penal más benigna, que es la que ustedes tienen enunciada en el programa, ¿sí? Hoy está penado por la ley, ¿sí? Sacar cosas de otro, ¿sí? Hurtar, ¿sí? Yo le saco cosas a otro sin su consentimiento, ¿sí? Eso está penado como delito, ¿sí? A partir del mes que viene dice que en casos de extrema necesidad, y yo puedo probarlo, eso deja de ser delito, ¿sí? Si a mí se me está llevando adelante un proceso por eso, se aplica la ley que sea más benigna para el acusado o el condenado, ¿sí? Eso en materia penal, en materia delictual, ¿sí? Lo cual, esto va cambiando también, ¿sí? La mirada va cambiando y por ahí se incrementan, se establecen nuevas conductas como delitos, o hay algunas que se pueden ir sacando porque ya no hay, ¿sí? O puede haber asignarse menor pena, ¿sí? A lo mejor antes, si vos reducías a una persona a la servidumbre, por ejemplo, te daban 50 años o 25 años de prisión y ahora te dan 10, no sé, por decir. ¿Sí? Siempre es la ley más benigna la que se aplica en materia penal, ¿sí? Y para poder aplicar una sanción, para poder aplicar una condena a una persona, hay que hacer un juicio previo, ¿sí? Un juicio previo que debe contener, ¿sí? 4 etapas, ¿sí? La de la acusación, ¿sí? Este juicio previo tiene que ser desarrollado de acuerdo a un debido proceso legal. Y esto quiere decir que tiene que haber una acusación, ¿sí? ¿Quién va a sostener la acusación? El Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Como dimos nosotros. Y a su vez, las víctimas en un delito también se pueden constituir como querellantes, ¿sí? Como partes denunciantes. La defensa, ¿sí? Fundamental, ¿sí? La defensa del acusado, ¿sí? Que pueda dar su versión de los hechos, que pueda aportar pruebas,
¿sí? La etapa de la prueba, que todo lo que las partes dicen en un proceso pueda ser acreditado, ¿sí? Con documentos, con filmaciones, con testigos. Bien, cada vez más, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Uno va dejando huellas por donde va, ¿sí? Hoy los teléfonos celulares, las computadoras, todos esos instrumentos informáticos van dejando huellas, ¿sí? Y si alguno va pisando el camino del mal también, se va dejando, ¿sí? Bien. Para eso también se puede requisar o allanar los domicilios del acusado, ¿sí? Pero para eso tiene que haber una orden judicial que así lo ordene, ¿sí? Porque dice también ahí en el artículo 18 que el domicilio es inviolable, ¿sí? Nadie se puede meter a tu casa por la fuerza para revisar. Tiene que haber una orden de autoridad. Y por último, ¿sí? Este debido proceso tiene que tener una sentencia que va a dictar un juez imparcial, imparcial, independiente, y que tiene que estar fundamentada en una ley, ¿sí? La sentencia tiene que ser legal. Así lo expresan las garantías del artículo 18, ¿sí? La presunción de inocencia, ¿sí? A cualquier persona sometida a un proceso se presume, ¿sí? La presunción es dar por cierto algo que es probable. No sé si está en el apunte. Esto se usa mucho en derecho, esta terminología, ¿sí? Y rige el principio de la presunción de inocencia, ¿sí? La persona, el acusado, ¿sí? Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y está prohibido obligar a las personas a declarar contra sí mismas, ¿sí? Están prohibidos los tormentos, los azotes, ¿sí? Cuando quieren forzar determinada declaración, ¿sí? Esto se suele ver mucho en películas, en series, en novelas, ¿sí? Donde le pegan a alguien o le secuestran a un familiar para que diga que es, o hay alguien poderoso detrás que lo obliga a... Bien. Rige el principio de presunción de inocencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que si una persona se queda callada y no quiere declarar, ¿sí? No quiere decir que se lo dé por confeso, ¿sí? Presunción de inocencia, ¿sí? Y acá el silencio no condena, ¿sí? El silencio no es confesión, ¿sí? Esto es muy importante. Y siempre deben respetarse las garantías y los derechos humanos dentro del proceso, ¿sí? Los acusados también son personas, también tienen dignidad y por eso también tienen que respetársela esta dignidad y los derechos que tienen, ¿sí? No se los puede obligar a declarar contra sí mismos, se los presume inocente, hay que darle la posibilidad de que pueda defenderse, y que si no tiene los medios para poder contratar un abogado particular, puede recurrir a los defensores oficiales, ¿sí? Aquellos que integran el Ministerio Público de la Defensa para que lo asistan, ¿sí? Bien. Para arrestar a una persona, para privarlo de su libertad, tiene que haber una orden judicial, ¿sí? Dentro de los procesos penales, a veces se priva preventivamente de la libertad a los acusados, ¿sí? A veces ustedes escuchan, se condenó a fulanito y ya venía preso hace un montón, ¿sí? ¿Y por qué puede el juez determinar si una persona tiene que transitar el proceso penal privado de su libertad, ¿sí? Porque se presume que esta persona es muy peligrosa, que puede volver a delinquir, que puede cometer algún otro delito, o que va a obstruir el procedimiento, no va a colaborar en el proceso. Yo lo voy a querer tomar, el juez le va a querer tomar declaración, esta persona no va a ir, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver mucho
con la peligrosidad de la persona, con si es la primera acusación o no, si tiene muchas causas en su contra o no, por el modus operandi delictual también, ¿sí? Es por eso a veces que los acusados tramitan el proceso penal privados de su libertad, ¿sí? Pero para eso hay que tiene que haber una orden judicial, ¿sí? Y tampoco puede estar eternamente privado de su libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez tiene que garantizar llegar rápidamente a la verdad y poder solucionar este conflicto y decir si ese acusado es inocente o es declarado culpable. Y en su caso, que sea declarado culpable, aplicarle una pena, ¿sí? Por eso a veces ustedes ven, dice, este ya salió, ¿sí? Bueno, tiene que ver, porque a veces los plazos tienden a ser irrazonables por parte de la justicia, extremadamente largos, y también hay garantías para las personas sometidas a proceso y privadas de su libertad, ¿sí? Bien. Prisión preventiva, la presunción de inocencia ya la dije. Bueno, la garantía del juez natural, ¿sí? Tiene que ser sometida a esta causa a conocimiento de un juez que ya haya sido creado, que tenga jurisdicción para entender en esos asuntos, que sea competente para entender en esos asuntos y que sea determinado por una ley anterior, ¿sí? Si una persona evade impuestos, ya sabe que la evasión de impuestos la investiga y la juzga la justicia federal, ¿sí? Si una persona le quita la vida a otra, ¿sí? Ya sabemos, por cómo está el reparto de competencias, que esa cuestión va a ir a la justicia provincial, ¿sí? Que va a ser un juzgado provincial, ¿sí? Y acá viene todo el lío que hubo el año pasado con el tema de la reforma judicial y el debate que hubo por la reforma judicial, porque algunos entendían que esa reforma atentaba contra esta garantía constitucional, la del juez natural, ¿sí? No puede decir, fue condenado, fulanito fue acusado de, y ponerle a designar al super enemigo del juez y ponerlo a cargo para que juzgue ese delito, ¿sí? El juez natural, el juez determinado por una ley anterior para entender en ese asunto, ¿sí? Bien. Bueno, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y los papeles privados, ¿sí? Y acá están los correos electrónicos hoy día, ¿sí? Para eso es necesario una orden judicial. Bien, la pena de muerte, sí, está prohibida, ¿sí? Por causas políticas y también los tormentos y los azotes, ya sea como pena y durante todo el proceso, ¿sí? Eso atenta contra la dignidad de la persona, ¿sí? Y atenta contra los derechos humanos de las personas sometidas a proceso, bueno, de todo, ¿no? Bien. Y las cárceles, ¿sí? Las cárceles, establece la Constitución, tienen que ser sanas y limpias, ¿sí? Para seguridad y no para castigo. Lo que tiene que buscar el Estado, ¿sí? Cuando una persona es condenada por la comisión de un delito y es privada de su libertad, ¿sí? Es encerrado en una cárcel, queremos que esta persona reaprenda, se rehabilite y entienda que esta conducta no puede volver a repetir, ¿sí? A eso atenta la privación de la libertad, ¿sí? A eso atentan las penas de prisión. Tienen que ser un mecanismo de rehabilitación y por eso tienen que ser las cárceles sanas y limpias. No sé si ustedes tienen posibilidad o tuvieron alguna posibilidad de conocer alguna, ¿sí? Distan mucho de ser lo que uno ve por ahí en otras películas, series o novelas, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, sí tenemos que del error aprender para no volver a cometer, ¿sí? Y claramente la comisión de delitos desestabiliza este orden justo que nos lleva al bien común, ¿sí? Por eso hay un órgano judicial encargado de aplicar una pena, de investigar cuál es la verdad y aplicar
una pena para lograr la rehabilitación, ¿sí? Bien, esas son las garantías del artículo 18, ¿sí? Nos faltarían ver las garantías del artículo 43, ¿sí? Que ya las vamos a dejar para la clase que viene porque se nos terminó el tiempo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los dormí, fui muy rápido hoy, pero son muchos temas y quiero que todos lleguen para el parcial. No, ninguna duda, profe. Bien, bueno, como siempre los saludo, los despido hasta el próximo martes. Sí, juez natural. Tiene que entender en la resolución de una causa, ¿sí? Un juez, que nosotros ya vimos lo que eran los jueces, que haya sido creado y se le haya asignado competencia por una ley anterior al hecho, ¿sí? No le podemos crear una comisión especial, ¿sí? Que vamos a buscar a alguien que lo reviente, por así decirlo, ¿sí? Creado, establecida la jurisdicción, si va a competir al Estado provincial o al Estado nacional, y la competencia, ¿sí? Cuáles van a ser las funciones de este juez, porque nosotros vimos que el reparto de la tarea de los jueces estaba por materia, ¿sí? Y en los procesos penales siempre tiene que darse la posibilidad de revisar las sentencias por un tribunal de segunda instancia, ¿sí? Ustedes ven, dice, a fulanito lo condenaron, apela, ¿sí? Entonces recurre, va a la Cámara al Tribunal de Casación, a la Cámara Federal, ¿sí? Bien, bueno, buen fin de semana para todos, estudien y disfruten un poquito de cada cosa, así no se agotan, ¿sí? Jornada limitada de estudio, los veo el próximo martes, anoten las dudas